Hola chicas, chicos, vamos a hacer una recapitulación de lo que estuvimos trabajando antes de vacaciones, que fue más o menos por el 8 o 9 de diciembre y que algunos han estado preguntando, tienen dudas respecto al proceder de la actividad. Pues para eso hacemos este video, para que tengan más o menos la idea de lo que estuvimos trabajando. Entonces, esa semana en diciembre estuvimos hablando acerca de las emociones, ¿no? De la construcción de lo que sentimos, lo que vemos de manera cotidiana en nuestros contextos y lo estuvimos trabajando de manera grupal en las sesiones de Zoom y también por la tarde en las sesiones de Meet. Entonces, le dábamos un enfoque totalmente cultural, incluso al señalar que la mayor parte de nuestros eventos o de los eventos con los que nos encontramos, tanto en la escuela, en la familia, en diferentes contextos, tienen una marca, una tendencia que es totalmente cultural, es decir, es aprendida, ¿no? Y entonces poníamos una frase, acá parafraseando a Ernest Bloch, que decía, porque el mundo ya existía antes de mí, ¿no? O sea, es decir, que había ya una construcción previa antes de nosotros, o antes de que nosotros empezáramos a formarnos o a construirnos, ¿no? Y entonces retomamos las imágenes, que hay diferentes formas de vida, diferentes interpretaciones de acuerdo a la cultura, al país en el que vivimos, al lugar donde vivimos, y que eso va formando también incluso parte de nuestra identidad, ¿no? O sea, hablábamos de lo importante incluso que es mantener o formar una identidad y sobre todo en los adolescentes, ¿no? Entonces hablábamos de si existen las identidades, si no existen, evidentemente existen, ¿no? Que lo señalábamos, pero lo retomábamos a nuestro contexto, a lo que vivimos de manera cotidiana. Y hablábamos de las escuelas y decimos, es que en la mayor parte de las escuelas ya no existe una identidad sólida, ¿no? Entonces retomábamos a Bauman con el proceso de las identidades líquidas. Entonces decíamos que, entonces nos preguntábamos qué era eso que nos daba cohesión a un grupo, que nos hacía adherirnos a un grupo y seguir ciertas prácticas, ¿no? No solamente seguirlas porque por ahí hablaba alguien de la imitación, no solamente seguirlas por seguir, sino porque me identifico con ellas y me generan parte de un grupo, me hacen parte de un grupo y yo vivo ahí, ¿no? O yo me desarrollo, me desenvuelvo justamente en ese contexto. Entonces, para ello, un juego de roles en ese momento de quién soy y cómo me comunico, ¿no? Entonces, como para empezar a definir dónde estamos parados y cuál es nuestra percepción del mundo, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tengo del otro? Entonces, hicimos un juego de roles señalando, nos teníamos que presentar en cada una de las sesiones con los grupos de diferidos, nos teníamos que presentar de acuerdo al rol que me había sido asignado, por ejemplo, ama de casa, ¿no? Y poníamos el ejemplo, si yo me presentaba, soy Liliana, soy ama de casa, y me gusta atender a mis hijos, me gusta lavar los trastes. Por ahí había un chico que decía, cuando llego a casa, cuando mi esposo llega a casa, le tengo su comidita hecha, le pongo los zapatos, ¿no? Las pantuflas, que descanse, porque todo el día ha estado fuera de casa, ¿no? Entonces, o sea, eso ¿por qué? O qué tiene que ver con lo anterior, ¿no? Pues decíamos, es el reconocimiento de los roles desde donde nosotros lo vivimos o donde lo observamos, porque además es una constante o es algo común, ¿no? O sea, es decir, pareciera entonces que todas las amas de casa buscan lo mismo o hacen lo mismo, ¿no? Sabemos que no es así, pero en el común, en el colectivo, sí es de esta manera, ¿no? Entonces se tiene esa idea. Y así nos fuimos con cada uno de los roles, ya cada grupo tendrá o tuvo sus ideas propias y las fueron desarrollando. Así lo fuimos haciendo con el comerciante, con la amante, con la madre, con la profesora, con un patinador, con un youtuber, con un hijo, con una bailarina, con una prostituta, ¿no? Con un profesor, artista, un tianguista, una niña de 9 años, un arquitecto, un padre de familia, un abogado, una cocinera, un narcotraficante. Ahí ya no lo puedo ver, no sé qué palabra era. Un estudiante, un novio, una novia, un taxista, un proveedor, ¿no? Una mujer, un chef, un empresario, un niño de 6 años, un militar, una cocinera, un artesano, un hombre, una mesera, una psicóloga, un albañil, un diseñador de modas y un niño, ¿no? Entonces, como todas estas categorías que socialmente las vamos construyendo
Y entonces decíamos cómo las interpretamos nosotros, cómo las vamos interiorizando y qué idea tenemos de cada una de estas de estos roles de manera social, ¿no? Y cada uno se presentó y dijo, se presentó bajo alguna de estas características que tienen estos roles, ¿no? Entonces, después de ello, esta sesión estuvo dividida en dos. Después de ello, empezamos a abordar nuestro contexto, ¿no? O sea, quiénes somos, qué hacemos y cómo voy identificando qué es lo que me gusta, qué me define, qué no, etcétera, ¿no? Y entonces hicimos un ejercicio de lo que somos, ¿no? Y entonces empezamos a preguntarnos, dejamos un ejercicio que esta es parte de su narración número 7. Decíamos que lo que no me gusta ver es, y tenían que complementar la frase. Lo podían hacer en un texto, solamente complementar la frase, o poderlo hacer en un texto más grande de varias cosas que ustedes estuvieran interpretando, lo que no les gusta ver, lo que no les gusta escuchar, lo que no les gusta sentir y cosas que ustedes no quieren que nadie sepa, ¿no? Y entonces lo subieron así de manera, subieron su ejercicio, yo lo recuperé de manera anónima, no pusimos nombres, y entonces en la sesión de la tarde comenzamos a compartir respuestas, ¿no? Y entonces estas son algunas de las respuestas de lo que no nos gusta ver, ¿no? Injusticia, videos, que la gente trate mal a otras personas, que las haga sentir menos, cuando maltratan a los animales, cuando maltratan a los perros callejeros, que la familia pelee entre sí, que otras personas abusen de alguien, que les peguen o que las hagan menos, personas que quiero que estén peleando y animalitos en mal estado, no nos gusta ver violencia de todo tipo, ¿no? Y es un contraste porque justamente es lo que no nos gusta ver, pero es lo que constantemente o de manera, constante vivimos, ¿no? O vemos, observamos, ya sea en nuestro entorno inmediato o simplemente en el entorno general que tenemos, ¿no? Como sociedad. Por ahí ya alguien era más específico y decía videos de Badaboom y Kimberly Loaiza, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que una de las constantes son que se peleen y que insulten, ¿no? Y cuando en general, hasta en nuestros contextos escolares, la gente insulta, pelea, etcétera, ¿no? Entonces, pero no nos gusta. O sea, ya vamos reconociendo que este tipo de situaciones no nos identifican y probablemente muchos de nosotros no queremos pertenecer a esta realidad, ¿no? Entonces, aquí hay otras cosas, personas de la tercera edad en situación de calle que se burlan de nosotros, películas y peleas de terror, ¿no? Que también es como aparte de los miedos, y cuando se burlan de la gente por alguna característica o alguna condición. Por ahí alguien también lo decía en la otra diapositiva, sobre todo cuando hay distinción o cuando es una categoría que ha estado siendo utilizada de manera constante como objeto de burla, ¿no? Como el ser indígena, como el ser mujer, etcétera, ¿no? Alguna característica que haga que haya una separación, ¿no? Entonces esto es lo que no nos gusta ver, lo que no nos gusta ver. Lo que no nos gusta escuchar son cosas hirientes, burlas, gritos, critican a las personas, que algún familiar se contagie de COVID, por ejemplo, la música regional, banda o los narcocorridos, otra vez canciones de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza o de Bad Bunny, ¿no? Decía, bueno, Bad Bunny y sus excepciones, ¿no? Groserías, el rock y metal, cuestiones racistas, obscenas y denigrantes, ruidos perturbadores. Acá lo decían en el sentido de las películas de horror, ¿no? Que los hombres digan, ay, qué buena, o que ya me la di la otra noche, etcétera, ¿no? Que se expresen mal de otras personas, sobre todo de las mujeres, que digan que no se puede alcanzar una meta y que no podemos cumplirlas, que hablen mal de la gente a sus espaldas, que hablen mal de las religiones o que blasfemen, mentiras y que engañen a miembros de su familia, que las personas no se respeten o no respeten la manera de pensar de los demás, o que los adultos no tomen en serio las opiniones de los jóvenes, también era una de las cuestiones constantes, ¿no? O noticias sobre los fallecimientos que estamos teniendo actualmente, ¿no? Y lo que no nos gusta sentir, ¿no? Lo que no nos gusta sentir, dolor, enojo, tristeza, ansiedad de saber en el mundo en el que vivimos, un golpe en un nervio, ¿no? Algo ya más físico, soledad y culpa, dolor, humillación, miedo a la enfermedad, sentirnos humillados y acosados, tristeza, miedo, estrés, desesperación, miedo hacia la inseguridad, cuando ya no quieren hablarme, ¿no? Esa sensación de que ya la gente no se quiere acercar a mí, no me gusta sentirme incómoda, tristeza y enojarme por cualquier cosa,
que me sienta mal sin valor a mí misma cuando me comparan con otras niñas, por ejemplo, impotencia, que se me suban los insectos, angustia, nervios o que algo malo va a pasar, ¿no? Entonces eso es en términos generales y por ahí algo que se me haya pasado. Y la última frase de su narración era lo que no queremos que nadie sepa, ¿no? Entonces, y aquí lo plasmamos de manera general, que tengo novia, mis opiniones, que soy tímido, que no sepan cómo es mi color de piel, porque desde chiquita y que a veces me he sentido insuficiente, que me he querido suicidar por el acoso que se ha recibido, mostrarme tal cual soy con las personas que conozco, no quiero que nadie sepa que me aterra la idea que todos tienen de mí, que tengo miedo de salir un día sola y que me toquen solo por salir sola o de noche, que soy una persona vengativa, que me gustan las películas de Barbie, que soy orgullosa, tímido y penoso, que soy bisexual, que soy más insegura desde que empezó la pandemia, que me he dado por vencida, ¿no? Que me he dado por vencido, es una constante también que leí en algunas de las narraciones, ¿no? Que ya no hay como un sentimiento de esperanza, ¿no? Y no me estoy refiriendo a la esperanza de necesariamente de una religión, ¿no? O de un precepto espiritual forzosamente, ¿no? Sino, y creo que es una constante para muchos de nosotros y que no solamente le compete a los jóvenes, que es una desesperanza acompañada de darnos cuenta del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, eso era interesante porque lo estuvimos platicando en la sesión, que los Reyes Magos son los papás, ¿no? Y que no quieren que, no que no haya dolido, sino que acá la persona que lo comentó es que no quería que los sobrinos, los primitos se enteraran, ¿no? Porque entonces yo creo que hay una situación ahí bastante peculiar en esa familia, ¿no? Bueno, esto ya, que a veces me siento mal conmigo misma, que siento depresión y estrés, que lloro por las noches porque quiero desahogarme, ¿no? Que le tengo miedo a la soledad y a la oscuridad, que soy intolerante, grosero e insoportable, etcétera, ¿no? Que soy débil emocionalmente, todo esto, ¿no? Entonces vean que es muy interesante lo que ustedes comparten, lo que ustedes comentan respecto a esta situación de lo que no queremos que nadie sepa. Y este ejercicio lo estuvimos trabajando, nos estuvimos platicando y el día de la sesión y platicando cómo podemos darle un nuevo significado a esto que estamos pensando o expresando, ¿no? Si siento miedo y si no me gusta ver llorar a alguien, entonces, ¿qué podría yo decirle a esa persona o a ese alguien que soy o que no soy, o que le podría decir simplemente a la persona que escribió que su color de piel es desde chiquita, nadie quiere que se enteren cómo es porque lo ha sufrido, ¿no? Porque lo ha vivido de una manera negativa y porque a lo largo de este tiempo se ha sentido menos que las demás personas solamente por el hecho del color de la piel, ¿no? Pero obviamente no es porque tengo este color de piel, sino porque, recuerden, estamos hablando y estamos retomando la parte cultural y social, ¿no? Porque socialmente se ha dicho que esos colores de piel valen menos que lo otro, ¿no? No estoy diciendo que sea de esa manera, para nada debe ser de esa manera, ¿no? Pero socialmente así es visto, ¿no? O sea, platicamos incluso de los insultos, cuando hablábamos de los insultos, decimos, porque de repente entonces que te digan moreno o negro es un insulto y no lo mismo que te dicen blanco, ¿no? Que lleva otras connotaciones, no nada más es por el hecho de que haya racismo porque te dicen moreno, ¿no? Sino implica las construcciones culturales y sociales y el significado que cada uno le da y cómo lo asumimos, cómo asumimos o cómo se asume ese color de piel y ese significado que se tiene en torno a ese color de piel, ¿no? Entonces decíamos, no nada más es racismo porque ya lo estoy nombrando, ¿no? Pero hablábamos de este tipo de situaciones. Entonces, una vez que ustedes ya tienen todo este panorama más o menos de las respuestas que los compañeros hicieron en sus narraciones y nos pudieron compartir, una vez que ya lo tienen, viene la narración, esta es parte de la narración 7, y una vez de esto viene la narración número 8, y en la narración número 8 lo que ustedes tienen que hacer es darle una respuesta a cada persona, bueno, no a todas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo elegir a alguien, ¿no? Por ejemplo, elijo a quien me dijo esto, ¿no? Que a veces te sientes mal contigo misma, tal, ¿no? Y entonces yo hago una narración
de contestación a esta persona y le digo que probablemente, ¿no? No sé, poníamos en la sesión de diciembre, poníamos varios ejemplos, pero decíamos, yo le puedo decir a esta persona que no se sienta mal con ella, ¿no? Que esta situación de la contingencia, de la pandemia, del encierro, pues ha generado depresión y estrés, pero entonces yo puedo hacer ejercicios, ¿no? De yoga, puedo hacer ejercicios de respiración, puedo escribir para entender qué es lo que me está pasando y por qué siento esa depresión, etcétera, ¿no? Y que llorar por las noches no está mal, ¿no? Siempre y cuando se tome o se haga consciente de por qué estamos llorando, o se vaya identificando parte de nuestro llanto, ¿no? Y entonces lo podemos hacer. Entonces, bueno, yo estoy poniendo un ejemplo, a lo mejor burdo, ¿no? A lo mejor muy banal, muy superficial, pero ¿qué le podríamos decir? Pueden englobar una o varias respuestas y contestarle a esas personas. Y de eso se trata la narración número 8, ¿sale? Entonces, con esto cerramos, chicas, chicos, la explicación de esta narración número 6, número 7, número 8, para que la puedan construir, porque son muy pocos los que la han entregado. Espero que este video de 15, 14, 16 minutos les haya servido un poco más para aclarar esto, y en un momento, en breve, voy a imprimir alguna de las respuestas de contestación para que más o menos se den una idea, y estaremos dando o haciendo un video con alguna de las respuestas que ustedes han enviado ante estas personas o a estas personas, ¿no? Un ejemplo ya lo pusimos, que fue el ejercicio que su compañera Ari nos hizo favor de expresar ese mismo día, para que más o menos se den una idea, y en un momento haremos el video acerca de las respuestas al otro, ¿no? O sea, ¿qué le digo al otro de lo que le está pasando y lo que está viviendo? Porque tal vez o posiblemente también puede ser algo que yo estoy viviendo, ¿no? Y que me gustaría escuchar a mí en ese sentido, ¿no? De eso se trataba la narración número 8. Entonces, les envío un fuerte abrazo, ya estamos de vuelta. Les comento y aprovecho para decirles que vamos a estarnos conectando en las sesiones permanentes los días martes, a las 2:30 hasta la semana del 27 de enero. Hasta la última semana de enero nos vamos a estar conectando. O sea, solo faltan dos semanas más. Y voy a estar dejando también actividades y algunas lecturas, aunque no es necesario que hagan propiamente la actividad y que me la entreguen y me la envíen, ¿no? Si quieren que la revisen, que la revise yo, con muchísimo gusto lo hago, lo revisamos, pero no será propiamente parte de la evaluación, ¿sale? Entonces, me da mucho gusto, chicas, chicos, volverles a ver el día de hoy, que estuvimos conectados alrededor de 30 personas. Y pues ya sería todo, nos vemos, que tengan una linda tarde, cualquier cosa se pueden comunicar conmigo. Saludos, bye.